tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta primera charla de Fundación Un Camino de este año 2023. Hemos querido empezar la Semana Santa de una manera especial, diferente. Queremos mirar el rostro de Jesús, de ese Jesús que nos sorprende en cada momento, de ese Jesús que no se deja domesticar. Y vamos a contemplar diferentes representaciones de distintas épocas del rostro de Jesús, porque esto no solamente nos ayuda a enriquecer y a meditar sobre la persona de Jesús y las imágenes que tenemos de él, sino también a ir contrastando y a ir dialogando con nuestros propios caminos de fe. Así es que para este lindo recorrido hemos invitado al profesor Luis Hernán Errázuriz. Él es doctor en Educación del Arte de la Universidad de Londres, es profesor titular del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autor de varias publicaciones en Chile y en el extranjero. Por supuesto, una de ellas es Los Rostros de Cristo. Otras como Sensibilidad Estética, un desafío pendiente en la educación chilena. El golpe estético, dictadura militar en Chile. El factor invisible, estética cotidiana y cultural visual en espacios escolares. Y otras publicaciones, varias, que no vamos a enumerarlas todas. Queremos que todas sean muy bienvenidos. Voy a darle la palabra al profesor Errázuriz. Como de costumbre, las preguntas les pido que las vayan escribiendo en el chat o las mandan en el WhatsApp grupal, o quienes están siguiéndonos por YouTube, también todos muy bienvenidos, y también pueden escribir sus preguntas en el chat. Nosotros vamos a irlas recogiendo y se las hacemos al profesor Errázuriz al terminar la charla. Muy bienvenidas, bienvenido, y te dejamos la palabra, Luis Hernán. Muchas gracias. Lo primero es agradecer, ¿ya? Dar buenas tardes a cada uno. Agradecer porque gracias a la Fundación Un Camino, iniciativa de laicas y laicos, que hace posible que aquellos que no formamos parte institucionalmente, vale decir, no somos sacerdotes o tenemos una vocación demasiado especial, podamos generar instancias que permiten reflexión, difusión, etc. Eso es lo primero. Lo segundo es agradecer a Carolina del Río, directora ejecutiva. A ella se le ocurrió la idea, ¿ya?, de iniciar estas charlas con una reflexión o un viaje a través de las imágenes del rostro de Cristo. Y quisiera también agradecer a todos los que están hoy día acá. Hay algunos rostros conocidos, otros que no veo hace décadas, y estoy muy contento de estar acá, ¿ya?, y de poder compartir. Ahora, pensando en cómo enfocar la presentación, estuve tratando de imaginar distintas motivaciones para llegar hasta acá. En realidad, pueden ser muy diversas. Vale decir, por ejemplo, hay personas que quisieran tal vez iniciar Semana Santa de un modo más silencioso, reflexivo. Hay otras que pueden tener interés en el tema en sí mismo, de una perspectiva histórica, estética. Las motivaciones son múltiples, ¿ya? Ahora vivimos tiempos muy inciertos, muy difíciles, por lo tanto los niveles de adhesión a la perspectiva más religiosa, mística, no necesariamente son muy fluidos hoy día. De manera que mi invitación es a ubicarse donde cada uno estime que es el lugar más adecuado. Desde esa perspectiva he tratado de ser muy amplio. Y he pensado también que la presentación no puede ser académica, ¿ya? Debe ser una presentación en la cual se mezclen contenidos académicos con una perspectiva tal vez más personal, de vivencias, testimonios, en los cuales yo voy tratando de meditar sobre distintas como maneras de vivir Semana Santa, y partí por ahí, ¿ya? ¿Qué pasaba en Semana Santa en mi infancia? ¿Qué pasó en la juventud? ¿Qué es lo que viví, ¿ya? Y desde esa perspectiva yo recuerdo que fueron Semanas Santas muy silenciosas, no pocas de ellas, Semanas Santas en las cuales se vaciaban las iglesias de aspectos ornamentales, se tapaban los santos,
al mismo tiempo cuando era chico, digamos, habían ayunos. Es decir, era un clima tremendamente como, yo diría, de meditación. Y algo que a mí me impresionó al hacer el recuento es que estaba muy marcado por pasión y muerte. Y que la resurrección prácticamente era como algo que casi quedaba colgando en Semana Santa, ¿no? Y uno hacía enormes esfuerzos por hacer introspección, revisar precariedades, faltas. Era muy doloroso al mismo tiempo, ¿ya? Incluso yo recuerdo veces en las cuales costaba entrar, ¿ya? En síntesis, con eso quiero decir que me gustaría realmente poder enfocar la Semana Santa, sobre todo en la resurrección, ¿ya? Partir de la base que la pasión y muerte tienen sentido en la medida que realmente nos conmueve la resurrección. Ustedes podrán decir, bueno, pero tal vez está tratando de escapar de la pasión y muerte. Bueno, el día sábado tuve el privilegio de ir a escuchar La Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach al Teatro Municipal. Una experiencia estética, yo diría teológica, inolvidable, muy conmovedora, de manera que no se trata de escapar de la pasión y muerte, sino más bien de lo que yo denominaría hacer la Semana Santa al revés, ¿eh? Partir con un espíritu de búsqueda, de confianza, de reencantar la esperanza, y reencantar la esperanza en tiempos muy complejos, ¿ya? Muy difíciles, en los cuales todas podemos estar a veces en temporadas más secas. En ese espíritu, entonces, yo quiero contarles un poco cuál es como el recorrido de esta investigación, ¿ya? Específicamente. Y se trata de una investigación que hice con la profesora Elda Olgontín, por allá por el año 94, y que fue creciendo. Ustedes comprenderán que la cantidad de imágenes de Cristo que hay son descomunales. Yo no correría riesgo en afirmar casi categóricamente que es la imagen que más se ha reproducido probablemente, no desde el punto de vista digital, sino es la que más se ha pintado, ¿ya? Entonces, lo que decidimos fue estudiar la evolución del rostro de Cristo en el contexto específicamente de la pintura, ¿ya? Y ahí lo que encontramos fue una enorme cantidad de posibilidades. Por lo tanto, hicimos una selección, ¿ya? De aquello que nos parecía más relevante, y desde esa perspectiva nos planteamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo ha evolucionado el rostro de Cristo en la representación pictórica, ¿ya? Principalmente en el contexto europeo, no tomamos el contexto latinoamericano, ¿ya? Partimos en el paleocristiano, o sea, el arte catacumbal, y después de eso pasamos al arte, ¿no es cierto?, más propiamente medieval, y luego nos fuimos al Renacimiento y rematamos un poco en el Barroco, pero quedamos con mucha como sed de seguir investigando y poder observar qué pasaba con el rostro de Cristo, particularmente a contar de final del siglo XIX y del siglo XX. Y lo que descubrimos fue que hay, en general, muy poca producción artística relativa a arte religioso en el contexto de representaciones de Cristo en el siglo XX en comparación con épocas anteriores. Y además de eso descubrimos que vivimos de un capital cultural, por así decirlo, un poquito anacrónico, porque resulta que con la digitalización, la inteligencia artificial, el bombardeo de imágenes, hoy día los jóvenes prácticamente, por ejemplo, no tienen referentes para encontrarse con imágenes que le hagan sentido, ¿ya? Tal vez la pintura, el mural, la escultura, ciertamente constituye un patrimonio tremendamente importante, pero no necesariamente es, ¿no es cierto?, un patrimonio frente al cual esas generaciones estén dialogando. Entonces uno dice, por ejemplo, las pantallas entraron al templo, pero entraron hace décadas ya, y entraron para poder presentar los textos de las canciones, pero rara vez uno ve pantallas en las cuales se puede observar, digamos, arte religioso u otras manifestaciones. Entonces, uno dirá, bueno, pero es que ese ya no es arte religioso. Bueno, Jacques Maritain decía que el arte religioso es fundamentalmente, ¿no es cierto?, en alguna medida, expresión de una dimensión trascendente, una expresión significativamente importante, que está en algún sentido vinculado
al acervo cultural, a la tradición cultural, pero que no hay un estilo reservado al arte religioso. En otras palabras, uno podría pensar el arte religioso en muchos soportes, ¿ya? En pintura, en digitalización, etc. Entonces ahí hay un tema muy de fondo. Ahora, dicho eso, voy a concentrar la atención, entonces principalmente en algunas imágenes, y vamos a iniciar el viaje relativamente pronto, ¿sí? Y ahí yo les quisiera pedir dos cosas. Una, que traten de concentrar la atención en las sensaciones que experimentan al ver cada imagen. Más que intentar racionalizar o entender las imágenes, que traten como de advertir qué les llama la atención, qué les atrae, qué les conmueve, qué sienten que se distancia a ustedes, ¿ya? Y eso creo que es un ejercicio muy importante porque nuestra experiencia infantil, juvenil, etcétera, vivida en este ámbito religioso, eh, más o menos sagrado, etcétera, nos marcó profundamente y tal vez hemos prestado poca atención a los rituales y las formas como eso se fue construyendo. Vale decir, por ejemplo, la música que escuchamos, las imágenes que vivimos, cómo esas imágenes condicionaron nuestras percepciones de Dios. Es muy difícil que uno tenga experiencia de Dios si no remite como en algún sentido a imágenes. Es como casi imposible, ¿ya? Así como el mundo sonoro, la disposición espacial. Entonces, la idea es como concentrarnos un poco en las imágenes y hacer ese ejercicio de ver qué sentimos, cuáles nos atraen, cuáles nos cuestan, cuáles nos generan cierto rechazo, ¿ya? Y lo otro es que es un viaje en el cual vamos a hacer una síntesis. Dejé dos textos que detallan de forma más, yo diría, precisa algunas cuestiones que vamos a ver, ¿ya? De manera que la idea en este caso es como hacer un viaje muy ágil para no detenernos, ¿no es cierto?, específicamente en cuestiones teóricas, teológicas, etc. Antes de iniciar propiamente el viaje, voy a ir calentando motores, ¿ya? Espero que llegue a destino esto, ¿ya? ¿Llegó a destino, no? ¿Se ve o no se ve? ¿Sí o no? Sí, se ve Bien. perfecto. Entonces, antes de iniciar el viaje, quisiera hacer algunas consideraciones breves, ¿ya? La primera es la necesidad de crear imágenes y dar presencia visible a los dioses. Y aquí hablo de los dioses, estoy pensando en Apolo, Buda, Cristo. Cada deidad, por así decirlo, necesita buscar formas de materializar esas experiencias religiosas, esas tradiciones religiosas. Entonces, Albert Elsen, en Los propósitos del arte, dedica un capítulo completo a ver distintas perspectivas, ¿ya? Y por lo tanto no es de extrañar que también haya existido una fuerte necesidad de conocer, imaginar, recrear el rostro de Cristo. Ahora, lo increíble es que el rostro de Cristo fue bastante esquivo porque hasta donde nos dicen los textos, era bastante celoso de exhibirse en contextos en los cuales él no decidía exhibirse. Entonces, algunas veces él hablaba públicamente, visitaba el templo, hacía sanaciones, etc., pero lo hacía con bastante, diría yo, sigilo. Me atrevería a decir que no tenía una actitud populista, estar permanentemente como expuesto, ¿ya? De esa perspectiva, me atrevo a decir también que una de las cuestiones que más me impresiona a mí es que paradojalmente Dios esconde su rostro, creador, ¿no es cierto?, todopoderoso, y permite que el rostro de su Hijo, Jesucristo, sea exhibido públicamente, deformado y destruido. Es la vez en la cual hay acceso completo a ver, ¿no es cierto?, el rostro desfigurado, incluso todo el proceso de agonía. Entonces, en la primera etapa, da la impresión que los textos narran a un Cristo que tiene mucha intimidad con algunas personas, pero evita la exposición o la sobreexposición. Luego viene la pasión y muerte, y también me impresionó mucho reparar en el hecho de que la resurrección también es muy silenciosa desde el punto de vista de que, si bien es cierto, se produce una hecatombe, ¿ya? Terremotos, truenos, resurrección de muertos, etc., él no se deja ver, solo se encuentran algunas oportunidades. Entonces esa es una constante
no hay imágenes fieles y que podamos decir categóricamente, este es el rostro de Cristo. Lo que hay son aproximaciones, discusiones sobre la sábana santa, etcétera, el santo sudario, pero no hay realmente, y eso es muy interesante también, porque cualquier imagen de Cristo es una reducción de Cristo y por lo tanto una reducción de Dios. Uno podría decir, en Dios habitan muchas imágenes, ¿ya? Tantas que en algún momento hay un texto del Evangelio que dice que ninguna persona puede verlo directamente, ¿ya? En fin, desde esa perspectiva entonces, Albert Elsen dice en un pasaje, el arte ayuda a seguir el rastro de las cambiantes concepciones de Cristo, desde aquellos que le vieron como humilde pastor mesiánico, pasando por Dios de aspecto regio, ¿ya? A quien había que reverenciar desde lejos, y el rey Dios, al cual se podía amar como un gobernante benévolo, hasta acabar en el hombre las angustias, cuya propia compasión evocaba la piedad por toda la humanidad sufriente, ¿ya? Entonces ahí tenemos un dato muy interesante, y es que si bien es cierto la construcción simbólica de la pintura no es un antecedente teológico como lo puede hacer, ¿no es cierto?, esta disciplina, no obstante hay muchos rastros de huellas de quién fue Jesucristo. Hay mucha información relativa, por ejemplo, a temas como acontecimientos, ciertamente vida pública, nacimiento, entre otras tantas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva me parece muy interesante que hay una percepción multifacética, vida pública, pasión y muerte, y de Cristo resucitado hay imágenes. No obstante, ciertamente está el problema de imaginar, de balbucear, digamos, cómo puede ser Cristo resucitado, pero de hecho, si ustedes revisan, la gran mayoría de los templos, la gran mayoría de las imágenes que ilustran, son todas muy concentradas o en la vida pública, en la infancia, la Virgen María, etcétera, pero las imágenes relativas a específicamente esta gran noticia que es la resurrección, prácticamente no existe. Ahora, desde esa perspectiva entonces, nosotros dividimos el marco, digamos, de la investigación en 4 grandes periodos, que por cierto no lo inventamos. Aquí hay bastante convergencia de distintos autores, ¿ya? El Cristo Pastor primero, que es como, voy a ir mostrando algunas imágenes, ¿ya? Cristo Pastor, que en el fondo es un Cristo que básicamente está relacionado con el mundo catacumbal, ¿ya? Su origen es principalmente Roma. Es bien impresionante entrar a las catacumbas. Son verdaderos cementerios populares a los cuales tenían acceso principalmente aquellos que no disponían de los medios para ser enterrados, entre comillas, con mayor dignidad. Entre esos túneles, laberintos que son kilométricos, hay unas bóvedas ocasionalmente donde los primeros cristianos celebraban la Eucaristía, donde pintaban símbolos, donde también enterraban a sus muertos, de manera que hay una vida ahí muy, muy fuerte de lo que podríamos denominar las primeras figuraciones del buen pastor. Y el buen pastor es aquel que deja todo y va por aquella oveja, ¿no es cierto?, que compasivamente quiere rescatar o quiere, ¿no es cierto?, incorporar. Desde esa perspectiva es muy interesante, por ejemplo, observar en este caso la figura del buen pastor como un campesino imberbe, como una persona que de alguna forma es muy austera, es muy sencilla y que pertenece a un grupo no necesariamente de sectores más acomodados, bueno, más que mal nació en Belén. Y lo otro que me impresiona mucho al observar el rostro de Cristo, digamos, y particularmente el cuerpo de Cristo, es que Cristo en este contexto tiende a ser pintado desde una perspectiva muy espiritualizada, vale decir, hay como una cierta negación del cuerpo, ¿ya? Arnold Hauser dice que el espiritualismo del arte cristiano primitivo es antisensual. Y es muy potente ese dato porque el mundo griego y el mundo romano, si algo hace es reivindicar el cuerpo, presentar, idealizar el cuerpo humano, y lo hace de manera extraordinariamente, yo diría, notable.
con unos niveles de excelencia muy como potentes. Entonces hay autores que dicen que esta es pintura de brocha gorda y la miran con cierto como desprecio. Hay otros que afirman que no, se trata de una manifestación que requiere de mucha austeridad, que requiere de un arte más, entre comillas, primitivo, etc. Corriendo el tiempo, nos encontramos el siglo IV, digamos, con la primera figuración de Cristo, que comienza a rescatar una perspectiva, yo diría, más próxima a lo que es el ícono clásico, ya este Cristo con barba, alfa y omega, comienzo y fin, con una aureola, ¿no es cierto?, de santidad, y que yo creo que de las primeras imágenes que rompen, ¿no es cierto?, con una visión más primitiva y que postula una estrategia visual, por así decirlo, que se va a prolongar en el tiempo prácticamente hasta nuestros días, con muchas alteraciones, cambios, etc. Y desde esta perspectiva también es muy importante decir de que el año 303, Constantino, con el Edicto de Milán, oficializa y toma el cristianismo como la religión oficial. Y eso va a significar cambios muy notables, digamos, muy radicales, en los cuales de Cristo Pastor se va a transitar hacia Cristo Rey. Y acá ya tenemos, ¿no es cierto?, primeros indicios, 549, de un Cristo que refleja, evidencia fuertemente lo que va a ser un pantocrátor, vale decir, un ícono que no solamente representa la imagen de Cristo, sino que también en cierto modo la encarna. Vale decir, desde esta perspectiva, cuando uno lee sobre los íconos, se da cuenta que el ícono es como portador de el rostro de Cristo y en alguna medida mediador, ¿ya? No voy a ir entrando en cada uno de estos trabajos, ustedes los pueden después, si es que tienen interés, irlos viendo. Sí destacar que la fisonomía que veíamos anteriormente, esta, ya tiene cierta presencia y que es muy simétrica, muy estructurada, predominan los colores dorados y una cara más bien austera, por momentos severa, ¿ya? Por ejemplo, este de acá, Cristo en Majestad, bendiciendo, ¿no es cierto?, y que está vinculado a San Clemente, etc., está en Barcelona y da cuenta de específicamente lo que sería un Cristo que ya tiene autoridad, que nos muestra la palabra, y que al mismo tiempo replica, como ustedes pueden ver acá, alfa y omega, todo en un contexto muralístico, ¿ya?, donde los colores son muy, muy sobrios y donde hay muchos símbolos que están hablando de el estatus, ¿no es cierto?, el poder, etc. Y por lo tanto, son Cristos que tienen un carácter más bien, yo diría, reverencial y que se imponen con mucha autoridad. Este es un caso muy interesante, porque aquí ya estamos en 1287, por lo tanto aquí hay cambios muy importantes, en los cuales uno puede apreciar de que las técnicas han ido variando, que se han ido despojando de elementos simbólicos que aluden al Cristo Pantocrátor en un sentido más estricto, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, empieza como a acercarse la figura de Cristo a lo que podría ser una figura más próxima, vale decir, hay sin duda un arco atrás que está deslavado, pero todo ocurre de un modo bastante más sobrio, manteniendo sí algunas reminiscencias del ícono, por ejemplo, esta especie como de arco ojival arriba, ¿ya?, y una estructura que uno dice, bueno, a jugar por la boca, tiene una mirada muy, muy penetrante, pero al mismo tiempo la boca es más bien, yo diría, severa, ¿ya? Y aquí nos encontramos con un hito tremendamente importante. Se trata de Fray Angélico, religioso de la época, que pinta una obra absolutamente vanguardista, no se podría ser surrealista. Está la Virgen, es Santo Domingo acá, ¿ya? Y uno puede observar en un detalle que claramente están, ¿no es cierto?, escupiendo a Jesús,
Pero Fray Angélico se da el gusto, se da como la libertad, la licencia para colocar un conjunto de manos que empiezan a generar una situación como de movimiento, rompiendo completamente con los cánones estéticos de la época. De manera que esta obra es absolutamente paradigmática desde el punto de vista de no solamente algunos recursos, por ejemplo, pone una venda, pero deja, ¿no es cierto?, a Cristo con una transparencia de manera que podemos observar parcialmente el rostro. Por otra parte, vemos que la actitud de Cristo es serena, silenciosa, y la actitud de este personaje, ¿no es cierto?, es mucho más agresiva, mucho más como, yo diría, transgresora, por decirlo menos, ¿ya? Entonces aquí estamos frente a un hito muy importante. Todavía conserva elementos clásicos, como esta aureola atrás, ¿ya? Pero ya empieza como a evidenciar rasgos anatómicos mucho más precisos, ¿ya? Y tiene, es reminiscencia del Cristo Rey, ¿no es cierto?, que tiene, ¿no es cierto?, todo el poder, pero sometido y asumiendo pacientemente en silencio lo que se le viene. Este otro Cristo también es extraordinariamente importante. Se encuentra, ¿no es cierto?, en la Galería Nacional de Londres, y aquí Cristo irrumpe en la resurrección. Los soldados están absolutamente como derrotados, digamos, derrotados porque están al parecer durmiendo, están como tal vez muy aburridos y ya perdieron toda noción. Los mandaron a cuidar porque había temor que Cristo realmente pudiese resucitar. Y si ustedes observan, aquí hay datos totalmente nuevos. Si estuviéramos en una audiencia más pequeña podríamos comentarlo. Por ejemplo, por primera vez estamos en el Renacimiento, ¿ya? Podemos observar que aparece el entorno, el paisaje, ¿ya? Podemos observar, por otro lado, que Cristo se presenta con una tremenda autoridad. Aparece el cuerpo. El cuerpo es ciertamente un descubrimiento y un tremendo aporte del mundo grecolatino, pero en el mundo del Renacimiento el cuerpo es retomado, el estudio de la anatomía, por lo tanto el cuerpo humano tiene presencia. Pero resulta que este Cristo tiene un estandarte, por una parte, tiene algo así como una corona, y por otro lado es un Cristo que pone con toda autoridad el pie arriba, transgrediendo, por así decirlo, incluso probablemente las nociones, los códigos de la época. Esto tiene que haber sido un poco escandaloso. Bueno, ciertamente la resurrección tiene que haber sido muy escandalosa y muy pavorosa para muchos, ¿no? Entonces, es interesante cómo la pintura comienza a tomar conciencia y a penetrar en el paisaje. Un Cristo que, si ustedes ven su rostro, es un rostro que en algún sentido es disonante con el cuerpo. La actitud corporal es mucho más decidida, mucho más como fuerte, poderosa, y el rostro es un rostro muy, muy, como yo diría, compasivo, un rostro muy sereno, tranquilo, e incluso me atrevería a decir un poco melancólico. No es un rostro arrollador, ¿ya? Y aquí ocurre otro fenómeno notable, ¿ya? Espectacular. Resulta que se inventa el óleo, y al inventarse el óleo, se produce un descubrimiento de nuevas formas de visualizar. Si ustedes comparan, aquí no hay óleo, estos son pigmentos con pegamento. Esto es óleo, o sea, es pigmento con aceite, técnicas mucho más, yo diría, como exhaustivas del punto de vista formal, anatómico, y eso va al lugar, por lo tanto, a que el cuerpo comienza a tener una presencia mayor, va al lugar también a que los rasgos sean mucho más precisos, mucho más realistas, entre comillas. Por ejemplo, aquí podemos observar los rulos, los ojos. Este es discípulo de Leonardo, o sea, tiene una escuela muy potente. Está atado a la columna, pero es una columna muy renacentista, ¿vale? Es decir, una columna que tiene todo el adorno, la decoración propia de un ambiente florentino, un ambiente, ¿no es cierto?, muy, muy como cultivado desde el punto de vista cultural. Ahora, esto acá, lo que ocurre acá es muy importante, porque aquí aparece, ¿no es cierto?, el cáliz, que está, en cierto modo, anticipando la pasión, ¿ya? Pero al mismo tiempo aparece un paisaje que se disuelve y que deja como entrever que hay como un proceso de transición hacia un mundo desconocido, hacia otras
latitudes, ¿ya? Entonces, si quitáramos el paisaje, esto inmediatamente cambia totalmente de connotación. Y es muy común en la pintura renacentista abrir una especie como de ojo, lo hacía por ejemplo Van Eyck, no pocos artistas, Botticelli, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante cómo los distintos contextos, las distintas como visiones van editando, van como contextualizando, van leyendo la persona de Cristo, toda la sabiduría ideológica, los relatos, y los van como asumiendo e incorporando, especialmente desde el Renacimiento en adelante, los van incorporando como parte de una manera de vivir, una manera de instalarse en el mundo. Aquí, por ejemplo, en otro contexto, siempre atado, en este Cristo atado a la columna, ¿no es cierto? Observamos un Cristo que está implorando, que establece un vínculo directo con su Padre, digamos, con Dios, y que está clamando de que dentro de lo posible no ocurra lo que va a ocurrir, pero finalmente dice que se haga tu voluntad. Y entonces es muy interesante porque captura un momento muy único dentro de lo que es la representación del rostro de Cristo, ¿ya? Ya esto está pintado al óleo, ¿ya? Óleo sobre madera, ¿ya? Y ustedes pueden observar que es un Cristo que tiene un pelo similar al que habíamos visto en otras imágenes, y tiene una barba más bien incipiente, pero toda su concentración, la focalización está arriba, ¿ya? Traje esta imagen porque es bastante paradojal, es una imagen que en cierto modo contrasta con estas dos anteriores, y que nos instala ya en 1500, mientras Alberto Durero está haciendo un autorretrato en el cual, en la misma fecha, 1500, está haciendo un autorretrato en el cual él toma el rostro de Cristo y él se encarna como Cristo, ¿no? O sea, está la cara de Durero, está toda como la apariencia de Cristo, hecha, por así decirlo, autorretrato de Durero. Entonces, ahí también hay otro fenómeno muy potente, y es que el artista se permite tomar la imagen de Cristo y usarla o asumirla como su propio, y funde las dos imágenes, ¿ya? Y ustedes pueden ver que acá hay un híbrido, una figura ambivalente, que no pocas veces está próxima al mundo de los santos, las iconografías que se multiplican por miles, digamos, y que nos presenta una imagen que ciertamente puede ser interesante si uno la mira desde el punto de vista de que habitan lo femenino y masculino, pero es como muy transgresora, está muy lejos de lo que es la imagen clásica de Cristo. Este es un Cristo que asume un poco lo que es una perspectiva medieval. Tiene, ¿no es cierto?, el mundo en sus manos, está bendiciendo, pero si ustedes tapan la parte superior, como que uno dice, bueno, esto es muy inusual, tanto así que traté de buscar información y es difícil de encontrar, ¿ya? Avanzo otro poco, para que el tiempo no se nos vaya. En este caso, estamos en un Cristo que bendice, ¿ya?, con mucha autoridad, ¿ya? Incluso yo diría una autoridad severa, ¿ya? De manera que esta es una de las imágenes que yo, por ejemplo, no vería con mucho agrado a la hora de tratar de imaginar a Dios, ¿eh? Yo imagino que Dios es profundamente compasivo, amoroso, que al mismo tiempo tiene esa capacidad de acogida, que muchas veces la que se niega es la que se falsea en imágenes. No digo que esta imagen sea falsa, lo que estoy diciendo es que es una imagen que evidencia un fuerte, ¿no es cierto?, como modo de instalarse, y que si bien es cierto, está ahí, ¿no?, a propósito de lo que puede ser la tradición, es una imagen que a mí por lo menos me resulta difícil. Fíjese también, por ejemplo, lo estereotipada que puede ser esa mano ahí, ¿ya? Y esta otra acá que, por lo que hemos visto antes, están como un poco forzadas, ¿ya? Ahora hay que verla en el contexto catalán, difícilmente uno puede juzgarla desde acá. Cada época tiene sus propias como sensibilidades. Esta imagen de acá
es increíble. Jerónimo Bosch, 1490, 1500, y es una imagen que me recuerda la Pasión según San Mateo, con la orquesta sinfónica, coros, unas 200 personas serían el sábado, en la cual se insiste mucho en que Cristo asume la pasión muy conscientemente, que la asume como parte de una fidelidad a lo que está dispuesto, y que se autoinmola, digamos, porque es el camino trazado, y obedientemente, serenamente, pacíficamente asume el calvario, la agonía. Entonces es muy interesante aquí confrontar el rostro de Cristo, esa mirada directa al espectador, por así decirlo, y observar sus torturadores al lado, que son personas que ciertamente generan un terror, porque uno alcanza a percibir que son desquiciados, digamos. O sea, cuando uno observa estos rostros, son realmente temibles. Y si uno revisa la imagen con cuidado, se da cuenta que hay una asimetría impresionante entre lo que es el entorno, vamos a volver, lo que es el entorno, cada uno de estos personajes, y, ¿no es cierto?, al borde de la locura, y por otro lado, esta imagen de acá, Jerónimo Bosch, una imagen increíblemente potente. Si se trata de buscar imágenes que son francamente dramáticas, esta acá de Grünewald, la crucifixión, fue pensada para instalarla en un leprosario, el francés. Y entonces la idea era que aquellos que tenían lepra, o aquellas que tenían lepra, pudieran identificarse con este rostro desfigurado, llevado al extremo, o sea, llevado al extremo de la flagelación, del dolor, de la agonía. Si ustedes observan, como pocas veces en la serie que hemos visto, podrán constatar que incluso los labios yacen un color absolutamente pálido, y es un cuerpo entero llagado, ¿ya? Yo no he visto nunca una imagen más terrorífica, por así decirlo, que esta, ¿ya? En algún momento uno de mis hijos me dijo que no olvidará jamás una visita que hicimos al museo, a la Galería Nacional de Londres, en la cual San Sebastián lo vio varias veces atravesado por flechas. Y yo digo, bueno, ¿cuánto de aquello, que es cierto y que no hay que necesariamente negarlo, puede haber marcado tan fuerte a generaciones, nos puede haber marcado a todos nosotros? El mismo Grünewald eh, resulta que hace una resurrección bastante particular, que es esta. Yo me voy a concentrar más bien, es muy extraño que el mismo artista haga las dos operaciones, ¿ya? Este cuerpo que es tremendamente realista, agonizando, y este otro cuerpo en la cual él termina instalando ese rostro. O sea, un rostro que es como la antítesis del anterior, en el cual hay una cierta fusión entre el personaje que se está representando y el fondo. Es como un rostro metafísico, es un rostro como inasible, que está pero no está, y en el cual sorprende muchísimo esa como, no sé si tranquilidad, paz, como acogida, cada uno puede percibir desde donde quiera, cada una, ¿ya? Pero es interesante porque muy pocos artistas son capaces de evidenciar los dos momentos, ¿ya? Por otro lado, también impresiona muchísimo, tener que apurarme, rostros como este, por ejemplo. Estamos hablando de Tiziano, una pintura en la cual vemos a Cristo en plena como tentación, ¿ya? Y que es muy interesante cómo el artista es capaz de capturarla, ¿ya? Y de registrarla, y deja incluso algunos como elementos, destellos de lo que podría ser su condición sagrada, ¿ya? Atrás. O este Cristo de Velázquez, por ejemplo, que está en el Museo del Prado, es de tamaño natural, o sea, cuando uno se enfrenta a él es muy impresionante. Es un Cristo que por primera vez incorpora eh, la mancha, ¿ya? Esta mancha acá, este chorreo, digamos, hay algunas versiones que dicen que, bueno, que se produjo una especie como de error y que finalmente Velázquez decidió como integrarlo a la obra, ¿ya? Que la mancha como que la integró,
Pero Velázquez es un gran artista, extraordinario, por lo tanto, uno tiende a pensar más bien que decide enfatizar el dramatismo a propósito de lo que está ocurriendo acá, ¿ya? Por otro lado, existe esta obra que es particularmente única, en la cual vemos al Salvador en una disposición muy como abierta, muy compasiva, sin ninguna pretensión o como ejerciendo fuerza o poder, y es una imagen, por lo tanto, muy particular dentro de la serie, ¿ya? Observamos, yo soy particularmente como interesado en la obra Rembrandt en general. Rembrandt es sin duda uno de los más grandes de todos los tiempos. Rembrandt se va a basar en la imagen de una persona judía que habita, que existe, y va a trabajar mucho el rostro de Cristo en distintas versiones, e incluso tiene una serie de descensos de la cruz, una vez que, ¿no es cierto?, es trasladado hacia, y en los cuales él se representa en repetidas oportunidades. O sea, uno podría recrear lo que es el descenso a partir de las obras de Rembrandt. O sea, aquí estamos en una cumbre, en la cual Cristo asume una condición humana, pero al mismo tiempo con toda la trascendencia que tiene, y por lo tanto se produce una enorme proximidad, ¿ya? Y para ir como avanzando, Paul Gauguin, ya en una perspectiva mucho más secularizadora, o sea, de sacudir un poco la imagen de Cristo desde una perspectiva estrictamente religiosa y llevarla como a un nivel en el cual se produce una identificación de algunos artistas, por ejemplo Van Gogh, Gauguin, entre otros, que asumen la imagen de Cristo como un referente para su propia experiencia, para su propio drama, a propósito de pesares, de enfermedades, de soledad, etc. Entonces, él mismo con su rostro se pinta en el Monte de los Olivos. Una condición que se va a repetir, ¿no?, en no pocos casos, y cambia completamente la paleta de pintura. Es decir, Gauguin, con su estilo, sin acomodarse, sin restringirse, comienza como a recrear la imagen de Cristo. También observamos, por ejemplo, ya en el siglo XX, un Cristo de este artista, ¿no es cierto?, Cansadori, está en la fracción del pan, y que está en una actitud muy sobria, muy austera, con colores tierra, y en una perspectiva, yo diría, muy secularizada. Aquí casi ya no quedan elementos, símbolos que aludan a una dimensión especialmente como sacralizada, y más bien lo que observamos es un momento en el cual se comparte el pan, y se relaciona, ¿no es cierto?, con aquellos, aquellas etapas en las cuales Cristo se aparece a los apóstoles y entra en diálogo y entra y se va, ¿ya? Y todo muy simple. Mientras acá Rouault, hijo de un vitralista, en forma muy expresionista, empieza a plasmar el rostro de Cristo, modificando completamente lo que son los estilos, lo que son las formas de percibir, y por lo tanto se va a ir como habituando a un estilo en el cual ya las normas o las disposiciones eclesiales no tienen cabida, ya con mucha autonomía. Este de acá es bien interesante. 1939, Stanley Spencer, un inglés que rompe con todos los cánones, rompe también con nociones raciales, e instala esta versión, ¿ya?, así como esta otra, un libro completo dedicado al rostro de Cristo y a imágenes de la vida de Cristo, ¿ya? Los zorros tienen madrigueras, ¿ya?, y toda la desolación que significa, o bien esta otra que es enternecedora, porque aparece Cristo, ¿no es cierto?, como cercando estos símbolos de acá. En el arte primitivo aparece una paloma con sus polluelos, y entonces aquí hay toda una dimensión que excede con creces la mera representación de la gallinita con los animales. Aquí hay símbolos que son muy potentes, ¿ya? ¿Y cómo no presentar algo de Pablo Picasso? Estamos, ¿no es cierto?, en una obra que tiene mucho de Guernica, anterior, entiendo que Guernica, y yo tomé una aproximación al rostro, porque
esta es como la versión más minimalista del rostro de Cristo, la más como escueta, la más pasmada, la más como sorprendidamente, como ¿qué pasó aquí? Llegaron estas furias que me están destruyendo, uno clavando, el otro. Y bueno, está todo lo que es Picasso, con su capacidad enorme de crear, de modificar. Ahí está un Picasso que el 59 pinta el rostro de Cristo. Puse algo de América Latina, en 1963 también se produce una tremenda como cambio, y Arnulf Rainer empieza a transgredir, o sea, a intervenir, y recibe severas críticas sobre estos trabajos. Todos los trabajos que traje son muchos. Entonces él dice, oiga, por qué se fija tanto en lo que pasa aquí con mi obra? Debería poner más atención a lo que realmente ocurrió a propósito de la pasión y muerte de Cristo. Eso sí que es dramático. Esto de acá es simplemente representación de algo horrible. En el fondo produce una tensión muy fuerte entre esta versión que implica mancha, que implica dinamismo, etcétera, y esta otra que veíamos que es mucho más medieval. Y puse una última imagen que es un artista muy contemporáneo, Antonio López, vivo. Es un artista excepcionalmente interesante, yo diría uno de los más grandes españoles hoy, y que me interesó para cerrar, por lo menos creo que estoy en el tiempo, me interesó mucho para cerrar esta breve presentación, viaje que hemos hecho, porque tiene varios trabajos de muerte, cadáveres, etc. Entonces yo meditaba, decía, tal vez es bueno cerrar con esta imagen, porque volviendo a la idea de Semana Santa al revés, desde la esperanza, desde la confianza, desde la infinita como convicción de que Dios acoge, de que Dios es tremendamente amoroso y compasivo. Desde ahí podemos vivir Semana Santa en un espíritu mucho más como acorde con los tiempos. Y por otro lado, me parece a mí que todos, en algún sentido, estamos así, o vamos a estar así. Estamos así porque de repente tenemos periodos muy secos en nuestras experiencias, en nuestras vidas, periodos en los cuales la dimensión mística, trascendente, contemplativa, como que se diluyen. Por lo tanto, yo quisiera terminar con esta imagen como diciendo, cada uno verá cómo se siente frente a la imagen, pero tal vez, un camino de poder como revivir es precisamente apostando la esperanza. Eso. No sé qué corresponde ahora. Muchas gracias, Luis Hernán. Precioso recorrido. Tenemos aquí algunas preguntas. ¿Por qué no se muestra algún rostro de Da Vinci? O quizás se me pasó, dice alguno. Porque desde luego podríamos mostrar el último rostro que fue rematado a precio astronómico, ¿ya? Y que es un hallazgo reciente, porque finalmente toda selección supone ciertos criterios, y ciertamente estamos en deuda con Da Vinci y con muchos más, ¿ya? Pero esta selección estimó que esta serie acá, digamos, era como muy apropiada para el contexto que estamos trabajando. Algún día se podría armar una serie con Da Vinci, su última cena, etc. Por lo tanto, no es una deuda, sino más bien es una opción, con todo el aprecio y con todo el reconocimiento, yo diría, tremendo para uno de los artistas más grandes de la historia, ¿ya? Te escribe Cristóbal Davadier desde Argentina, te saluda. Desde Chiloé también Andrés Reyes Unido, agradecido del espacio. Sede provincial de Chile, no sé quién es porque no puedo identificarlo, pero también agradeciendo. Alguien pregunta cómo se llama el cuadro de Picasso que presentaste. A ver, me comprometo a buscar esa referencia, tendría que ir atrás ahora, ¿ya? Buscarla y dejarla junto con los textos, ¿ya? No es fácil de encontrar, son imágenes muy escasas algunas, que están puestas porque realmente, en el caso de la imagen que vimos de Picasso, es el rostro, insisto, más minimalista, más como esencial de todo frente a lo que significa estar pasmado, absolutamente sorprendido
del nivel de crueldad y de locura, junto con la de Jerónimo Bosch. Hay mucho mensaje de agradecimiento de Christian Parker, de Patricia, que se quedó con gusto a poco, eso es bueno, ahora próxima entonces. Extraordinaria síntesis. Bien, María Elena Sota también agradeciendo. Bueno, mucho agradecimiento, ¿no? Bien. Bien, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o compartir un poco a propósito de la indicación que daba Luis Hernán al inicio, ¿no? Que no entren las imágenes por la cabeza, sino que ver un poco qué nos conmovió, qué nos llegó, qué nos generaron las distintas imágenes. Así que abro la posibilidad de que si alguien quiere compartir. Por último, en el chat. Sobre por ejemplo, adhesión y rechazo, ¿ya? Sería interesante saber qué imágenes convocan, invitan, y eso tiene que ser muy variado, más que mal, estamos en un grupo muy heterogéneo, ¿ya? Y todas las imágenes son nomás, no hay imágenes correctas e incorrectas, lo que hay son sensibilidad, historia, etc. Te preguntan aquí cuánto influye la pintura, en la pintura, la evolución de las espiritualidades de las diferentes épocas. Yo creo que muchísimo. Por ejemplo, los franciscanos tuvieron un impacto enorme por allá por el Renacimiento, y por lo tanto regresa una dimensión más austera, entre otras congregaciones. Me parece a mí que cada época tiene como hitos. El edicto de Milán, a propósito, Constantino, es determinante. O sea, si no se oficializa la iglesia, Cristo hubiese seguido por un buen tiempo siendo el buen pastor. Pero en la medida que se produce esa fusión, no cabe duda que se produce también la institucionalización, y hay una especie como de analogía entre el poder político y el poder religioso. De manera que cada época marca, por ejemplo, los procesos de secularización del siglo XIX y XX, desde la modernidad en adelante, podría remitirse un poco al Renacimiento, suponen como mucho más autonomía, mucho más visión antropocéntrica, mucho menos dependencia, y hoy día con las redes sociales, o sea, cada uno está en su circuito, de manera que hay para todos los gustos, y por lo tanto, incluso me atrevería a decir que la adhesión, o sea, confesar que uno vive la experiencia de Dios o que le es importante, con sus altos y sus bajos, sus estaciones del año, digamos, más secas, menos secas, pero a lo largo de la vida ha sido algo muy potente. Yo diría que es producto en parte de nuestra época. Estamos en una época particularmente incierta, en la cual hay una fuerte como urgencia de cultivar cosas muy diversas, que pueden ser muy legítimas, pero no vamos a decir que es una época particularmente como obsesionada por hacer procesos de mayor aproximación al misterio, en el sentido de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos, o de observar el universo, digamos, y lo que puede significar que este planeta tan pequeñito esté inmerso en una gigantesca como colectividad de universos, y que, bueno, si estamos aquí, ¿por qué no podríamos estar el día de mañana en otra parte? Las culturas ancestrales, desde muy temprano, desde el mundo prehistórico, ya inician rituales y hablan de viaje, ¿no? Hablan de trascendencia, no en un sentido teológico, pero ya hay como un pálpito de que este asunto no cierra acá. Luis Hernán, ¿puedes dejar de compartir la pantalla, por favor, para que te puedan ver? Ana María dice que es verdad que hay menos imágenes, le impresiona el último, súper moderno, de un Cristo casi vagabundo, gordito, le gusta pensarlo así, no tan hierático. Agradece. Otra persona dice que la lleva a profundizar
profundamente en la resurrección de Cristo y en mi propia resurrección. Esa es la idea. De paso digo una última cosa. Uh-huh. A mí lo que más me impresiona hoy día es la fuerte convivencia en la pasión de Cristo, en rostros, en conflictos, en abusos. Obviamente no son tan categóricos y definitivos como puede ser, ¿no es cierto?, matar a alguien en un día, ¿ya? Hay mucho, por ejemplo, a la salida del teatro municipal había gente casi desnuda pidiendo. La cantidad de gente que está en la calle pidiendo, son rostros de Cristo, padeciendo, continuando la pasión. Y por no decir nada de guerras, por no decir nada de abuso sistemático. Entonces, de repente yo pensaba, sí, conmemorar la pasión de Cristo, de todas maneras, porque es como pasar por el lado, pero al mismo tiempo no estar ciegos frente a la pasión encarnada hoy, ¿ya? Eso me parece muy importante. Llega otra pregunta, Luis Hernán, de Carmen. ¿Cómo se explica esa necesidad tan básica del hombre de intentar representar la deidad? ¿Cómo se explica esa necesidad tan básica del ser humano de... yo ahí me atrevo a instalar en el centro el misterio, ¿no? A ciencia cierta, todos tenemos fecha, ¿no? Todos tenemos fecha. Fecha, digamos, para estar en posición horizontal, ¿no? Pero no sabemos, nadie puede afirmar categóricamente qué va a pasar. Y ocurre que a lo largo de la vida hay por momentos sincronías, intuiciones, hay hechos muy dramáticos o muy gozosos que van generando el pálpito de que probablemente nuestra mirada es muy a corto plazo, es muy encima. Estamos muy encima de lo cotidiano, estamos muy encima de nuestros trabajos, de la tremenda competencia, la fragmentación en mil tareas. Solo pagar cuenta hoy día es un desafío gigantesco, digamos. Entonces uno dice que a poco tiempo para hacer introspección, poco tiempo para meditar, contemplar y volver a lo esencial, ¿eh? Y eso tal vez es una vivencia transversal. Se me ocurre, por ejemplo, momentos de altos niveles de conflicto donde la muerte se impone de forma violenta, las pestes o las guerras. Y bueno, y uno dice, ¿y después qué? ¿Se evaporaron? Claro, quedaron los cuerpos, pero yo apuesto a la resurrección. Uh-huh. Por YouTube llega un comentario de Bernardita Guida que dice: la imagen de la resurrección me conmovió en su transparencia y trascendencia en contraste con la del crucificado horrorosa. Agradecimientos también por YouTube, maravillosa exposición, muchas gracias, qué preciosas las imágenes, en fin. Y vuelvo a reiterar agradecimientos a Un Camino. Me gusta mucho el nombre porque siento que no excluye, sino más bien reconoce explícitamente sensibilidades y creo que estamos en un momento en el cual todos sin excepción tenemos que sumarnos a una perspectiva mucho más, yo diría, esperanzadora, positiva y no quedar tan como reducido al vaso vacío, ¿ya? Eso. Hay un comentario más de Silvana Monardes que dice: la imagen del final es el Cristo que muere hoy, el migrante que se ahoga en el Mediterráneo, que muere en Juárez, en Colchane, el hombre de situación de calle que falleció en el Vaticano. Eso me evoca esta imagen en esta Semana Santa. Que la Pascua sea para todos. Gracias por la presentación y por haber conocido a Luis Hernán Errázuriz. Bien, hemos tenido un inicio de las charlas de este año particular, coincide con el inicio de la Semana Santa. Hemos querido darles una mirada un poco distinta de la Semana Santa. Van a poder reflexionar sobre las distintas imágenes que nos mostró Luis Hernán hoy día. Quiero decirles que él ha dejado a disposición de quien se interese unas copias de los textos del libro Rostros de Cristo,
y otro texto más sobre arte paleocristiano. Así que si alguien se interesa en los textos, nos escribe a fundacion@uncamino.cl y se los hacemos llegar. Agradecerte, Luis Hernán, por tu trabajo, por las preciosas imágenes, por lo sugerente que resulta mirar estas imágenes y preguntarnos, ¿no? A ver cómo eso resuena en nuestros propios caminos espirituales. Así es que muchas gracias. Quiero también dejar los invitados para la charla de mayo. El 1 de mayo, que es el primer lunes de mes, es feriado. Por lo tanto, vamos a hacer la charla el 8 de mayo y el invitado será Eugenio Tironi. Así es que están todos muy bienvenidos. Bienvenidas, anótenlo desde ya en la agenda, 8 de mayo a las 19 horas. Bien, gracias a todas, a todos por la presencia. Y nos estamos viendo en una próxima charla. Gracias nuevamente, Luis Hernán. Ok, gracias a ustedes.